Las pensiones de nuestros padres y parientes que se están jubilando ahora, se van a jubilar próximamente, son bastante más altas que la renta media de los jóvenes. Lo que estamos ganando ahora es incompatible a todas luces de cara ya no ahora, sino de cara al sistema que tengamos dentro de 30 o 40 años para mantenerlo. Si no hay una ayuda o cambios en el sistema de cara a sacar de otro lado, ya sea mediante impuestos o mediante una participación de la renta de otra forma en esas pensiones. Mi padre está jubilado y sí que cobra su pensión, pero no sabemos en el futuro hasta cuándo. Mi madre, por ejemplo, para jubilarse va a tener que esperar mucho más que mi padre porque es más joven, entonces a este paso vamos a tener que jubilarnos muy, muy tarde y es preocupante, la verdad. Ahora las pensiones no están tan mal, aunque hay bastantes quejas, pero yo creo que ganan bastante más que mucha gente que acaba de empezar a trabajar, pero está claro que hay que mantenerlas y sobre todo pensar en el futuro y que sean sostenibles en el tiempo. Y no se puede comparar los pensionistas con los jóvenes, no se pueden comparar, porque los jóvenes tienen todavía mucho camino por recorrer y mucho trabajo por delante, hay que buscarlo y hay que encontrarlo, pero ya los pensionistas no pueden. Pero tampoco creo que exista un conflicto con la gente que esté cobrando ahora mismo una pensión porque ellos ya lo han trabajado previamente y han levantado este país, entonces no creo que exista tal conflicto ahora mismo. Es un tema bastante preocupante. La solución no sé cuál será, eso sí que no lo sé, pero yo no soy el gobierno. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hablamos de pensiones. Los y las españolas que nacieron entre 1940 y 1965, la generación de las familias numerosas, tuvieron mayores oportunidades de encontrar empleo en un país con la población en edad de trabajar diezmada por la guerra civil y con escaso capital humano. Es decir, más empleo, pero peor en términos generales. Posteriormente, la prole de hijos e hijas de aquella generación ha sido mucho menor que la de sus padres y aunque haya conseguido un mayor nivel de educación, les ha costado mucho más conseguir un empleo. Por otra parte, de conseguirlo ha sido mayoritariamente precario y temporal, pasando largos periodos sin trabajo, con vacíos de cotización, al poder ser despedidos cada 6 meses hasta 3 años. Hablamos de jóvenes. Hoy, según las últimas cifras de la encuesta de población activa, la EPA para el tercer trimestre del año, el porcentaje de españoles y españolas en paro entre los 16 y los 25 años es 18,3 puntos superior a la media española, 31% frente al 12,7% del total, lo que refleja un problema estructural. Además, muchos de ellos son mileuristas. La mitad de los trabajadores menores de 30 años cobran menos del SMI y sus salarios se sitúan al nivel de 1999. En Occidente podemos decir casi que existe un patrón común en todos los países hacia un incremento del riesgo de pobreza de los jóvenes durante la última década. Podemos pensar que la crisis es una de las causas, seguro, pero no es la única. El caso español es el ejemplo perfecto para ilustrar esto. La tasa de pobreza de los jóvenes ha aumentado un 80%. Con estos datos vamos al meollo que nos convoca hoy a la mesa de Gente con Clase. ¿Qué es la justicia intergeneracional en materia de pensiones? El sistema público en España es un sistema contributivo, obligatorio y de reparto. Esto significa que la principal fuente de financiación del sistema son las cotizaciones a la seguridad social que pagan anualmente empresas y trabajadores en activo. Este sistema de reparto está basado, entre otros, en el principio de solidaridad intergeneracional, lo que supone que los trabajadores y trabajadoras en activo financian las prestaciones de las personas que están cobrando una pensión en este mismo momento. En cualquier caso, los datos no deberían servir para fomentar ningún conflicto intergeneracional. No tiene sentido cebar esta especie de bomba de opinión. Pues porque la pregunta es clara, ¿puede ser la edad una divisoria, una grieta entre españoles y españolas? Puede que a lo mejor para desactivar esta ridícula percepción y a quienes la atizan sea reforzar el carácter contributivo de las pensiones y trasladar el debate de la financiación desde los presupuestos generales del Estado. Puede ser. Las pensiones son sostenibles y responden a decisiones fundamentales que tienen que ver con la voluntad política. Nos acompaña Laura Olías, periodista especialista en información laboral en eldiario.es. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? Muy bien. Adia Junyent es responsable confederal de Juventud. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Y también está con nosotros y nosotras Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy bien. Vale, pues vamos allá. Quien quiera romper el hielo puede. Os podéis interpelar, os podéis interrumpir, no os increpéis, trataos bien. La pregunta de inicio. ¿Estamos ante otro espantajo, otro mantra neoliberal? Porque los datos dictan que las y los pensionistas que cobran la pensión más alta, de unos 2.800 euros brutos mes, son una minoría y han cotizado durante toda su vida por cantidades muy por encima, en algunos casos. Pero es que el 60% de las pensiones se encuentran por debajo de esos 1.000 euros. Ese es el dato importante que subrayar. No sé por qué diantre la gente piensa que en el colectivo de personas pensionistas como si fuera un todo monolítico. Es decir, esto es así, una foto fija y no hay más resortes que estos. A ver, muchas cosas de lo que has sugerido como cuestiones a plantear. La primera es que las pensiones se están financiando con las cotizaciones de los activos en parte, pero en una parte muy relevante se vienen financiando ya con cargo a la imposición general, aunque es verdad que la principal fuente de financiación es y seguirá siendo las cotizaciones de las personas en activo. Pero hemos hecho ya 3 acuerdos de separación de fuentes de financiación, en el 96, en el 2001 y en el 2021, y el resultado de eso, por verlo en cifras de este año, en los presupuestos para el año 23, es que el presupuesto de Seguridad Social son 204.000 millones de euros y los ingresos por cotizaciones son 60.000 millones menos. Esos 60.000 millones vienen del presupuesto. Segunda cuestión que es muy relevante. El sistema de pensiones está garantizado para las distintas generaciones. Evidentemente es un asunto requiere sostenibilidad y requiere decisiones, pero precisamente por la estructura demográfica que tiene nuestro país, las generaciones más jóvenes, cuando lleguen a la jubilación, no tendremos como debate central de este país las pensiones. El debate de las pensiones es central en los próximos años porque llegan generaciones muy numerosas, pero las exigencias son mucho menores. Lo que sí tenemos es un problema de precariedad en el empleo, de altísima rotación, de periodos de interrupción en el mercado de trabajo, sobre los que hay que actuar. Pero no garantizar las pensiones no garantiza mejores pensiones después. El debate de la transmisión intergeneracional de deuda, que es otro debate muy habitual, suele olvidar 2 cuestiones. La primera es que todos somos generaciones futuras de alguien. Es decir, que ya hubo generaciones anteriores de los que éramos futuros nosotros, y detrás de nosotros pues vendrán otras generaciones futuras. Y la financiación de una parte de las políticas públicas con déficit o deuda no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno habitual. Por tanto, siempre hay una transmisión en ese sentido. Y en segundo lugar, es que lo que hay que pensar no es cuánto utilizamos en cada momento, que por supuesto debe ser sostenible y el equilibrio presupuestario es importante, sino qué país dejamos. Pongo un ejemplo. Si en pandemia nosotros no hubiéramos hecho los acuerdos que hemos hecho y se hubieran tomado todas las medidas que se han adoptado, el país que dejaríamos ahora mismo, que tendríamos en este momento y que trasladaríamos, es un país con una tasa de paro mucho mayor y lo hemos conseguido parar con un esfuerzo de en torno a 1,5 puntos de PIB cada año. Cuando uno hace ese tipo de esfuerzos, pero esos esfuerzos se vuelcan en mantener un sistema de servicios públicos de calidad, cuando se plantea un sistema de protección social de calidad y tú dejas ese país en esas condiciones, el servicio de la deuda que tengas es un servicio que es perfectamente tolerable y que se reparte ahora con las generaciones y después también. Y por último, ya termino con esto. Los que defienden que hay un conflicto intergeneracional, curiosamente son los mismos, en buena medida, que avalaron la reforma del 13. La reforma del 13 es una reforma que impactaba de manera espectacular en la población más joven. Le impactaba porque no le garantizaba revalorización de pensiones ni a ellos ni a los actuales y porque reducía sus pensiones futuras de manera muy clara. Detrás del debate del conflicto intergeneracional generalmente está el debate de la desigualdad y el debate de las políticas públicas y de la intervención al respecto. Bueno, tengo que decir que primero el programa está hecho, Carlos ya ha hecho el programa, y segundo, Laura ha escrito como 4 folios mientras tanto, así es que la invito a que nos cuente qué es lo que apuntaba. Bueno, gracias por invitarme. Carlos, siempre es un placer escucharle y eso es así. Nosotros en el diario.es nos planteamos un poco algunas de las preguntas que habéis lanzado aquí al inicio. Ya lo habíamos oído, pero ante la subida de pensiones de este año se volvieron a azuzar muchos discursos públicos de partidos políticos como Ciudadanos de manera muy clara, en los que enfrentaban las pensiones o la situación, la garantía de poder adquisitivo y mantener el sistema actual de pensiones con una hipoteca
para los jóvenes. Se enfrentaba de manera clara. Entonces, ante discursos de enfrentamiento de colectivos, además, muchas veces basándonos en situaciones de dificultad o precariedad, de por sí en el diario.es eso no nos interesa, intentamos hacernos preguntas para ver qué hay detrás de esos discursos. Como dice Carlos, es importante también ver quién los lanza, porque a menudo se lanza un discurso que pone en cuestión un pilar fundamental del sistema de protección social, un pilar garantizado. Se contrapone a la nada. Es decir, que se debiliten las pensiones públicas no garantiza que los jóvenes tengan mejores condiciones de trabajo. Los mismos que hablan de esto también hablan de ampliar el ingreso mínimo vital para que llegue a los jóvenes de 18 a 23, o políticas públicas de vivienda, o más impuestos para ampliar el presupuesto para luego hacer un montón de políticas públicas. ¿Se habla de eso? En general no. También hay que tener en cuenta, cuando damos desde los medios voz a estos discursos, creo que hay que hacerlo de manera reflexiva. En el diario.es lo intentamos. Además, también hay personas concretas que tienen mucha presencia en los medios de comunicación, que saben mucho, pero desde luego también tienen intereses, y yo creo que eso también habría que reflejarlo. Y hay personas de gran capacidad, pero que están vinculados a aseguradoras de pensiones y a planes privados, que yo creo que eso siempre está bien también, de manera transparente, decirlo. Igual que el día que entrevistemos a Carlos, le vamos a decir que es de Comisiones Obreras y también sabe y mucho, puedo garantizar, del sistema de pensiones. Por otro lado, también en el quiénes, y emplazo luego a Adrià, leía una entrevista en otro medio, en El Confidencial, a una socióloga británica, donde se ha azuzado mucho el discurso intergeneracional y se ha debilitado el sistema de pensiones público, que decía que luego esto no se trasladaba en una mejora de los jóvenes, y cómo los jóvenes en realidad no son los actores que están elevando la voz contra esta supuesta injusticia o esta deuda que se les está dejando. Entonces yo creo que, bueno, que nosotros como medio lo que intentamos es ahondar, ¿no? Ver qué hay detrás y destacar un poco algunas de las cosas de las que no se habla. Y en eso, bueno, podemos ahondar yo creo después, pero es el tema de los impuestos, que es un foco fundamental de recaudación para financiar el estado del bienestar, y todas esas voces que están poniendo en cuestión que este sistema de pensiones siga adelante siempre cuestionan el gasto, pero muy pocas veces hablan de los ingresos. Y tenemos un país que no se nos compara en muchas cosas, pues tenemos un país que recauda muchísimo menos que el resto de Europa. Es que si hablas de ingresos tienes que hablar de sueldos. De sueldos, también de cuánto cotizan los salarios más altos. Esa es la cuestión. Yo, cuando hablan de los medios, dicen, porque estos debates o estos artículos están insertos en páginas que llevan publicidad, generalmente arriba, abajo, llevan faldones, muy vistosos y en muchos colores. Yo invito siempre a la gente a que lea, antes que el artículo, la publicidad que le acompaña. Ahí difiero un poco contigo en el sentido de que a mí me encantaría que mi medio recibiera publicidad de un montón de... También sabía que me lo ibas a decir. Me refiero, para nosotros el apoyo de socios es el fundamental, pero también sin publicidad tampoco funcionamos. Pero creo que la función del periodista es ser honesto cuando habla, identificar a las personas que son fuente en sus artículos. Honesto con la gente que te lee, que te escucha o que te ve, y honesto con la empresa que te paga. Con todo. Entonces, esa es la cuestión. En la medida de las posibilidades. Claro, hemos hablado también de esta cuestión de soslayo, pero en esta temporada, cuando uno va a comprar el pan, es cuando se da cuenta de la importancia que tiene la inflación, ¿no? Y esto de las pensiones se ha unido a la inflación para azuzar también este debate, porque yo creo que lo que no se está hablando es que el asunto de la inflación tiene que ver con los costes de las empresas, con los precios de los productos. En fin, ¿qué pensáis? Te voy a saltar un poco... Ignórame, estoy acostumbrado. Me amotino a tu pregunta. Yo creo que siempre en las crisis, volviendo a quien lanza los discursos, ¿no?, de pugna intergeneracional, siempre se intenta enfrentar a unos y a otros, y yo creo que normalmente no son a los que nos tenemos que enfrentar, que son pues los que tensan la cuerda para que la clase trabajadora, como bien decías ahora, tenga una pérdida de poder adquisitivo como la que está teniendo con la actual crisis. Y en vez de señalar dónde realmente están los problemas, que es que tenemos una patronal que está subiendo su margen de beneficio pero no está subiendo los sueldos, se los intenta enfrentar entre capas poblacionales que no son homogéneas, como bien decías, ni los pensionistas y las pensionistas son homogéneos, ni tampoco la juventud. Hay juventud, por suerte, a la que le va muy bien, y hay juventud, que es la gran mayoría, a la que no le va bien. Por lo tanto, yo creo que las políticas por edad son necesarias, pero siempre hay que, yo entiendo, discriminar por renta, ¿no? En la Comunidad de Madrid, una persona de 25 años que no tenga ningún problema económico tiene un bono joven más barato, y una persona que sea pensionista, tenga o no un problema económico, tiene el abono gratuito a partir de 2023.
Yo creo que lo que tendríamos que tender es hacia que cualquier persona tenga la edad que tenga y según necesidad económica tenga, según eso, un precio dentro del transporte público, ¿no? Yo creo que estos intereses, esta manera de enfrentarnos entre sociedad, es un discurso que yo creo que es verdad que no es del todo atractivo para la juventud. Sí que hay gente que puede empatizar, pero por supuesto coincido que no estamos liderando esta cuestión y vamos, normalmente quien azuza ahí pues ya tiene una edad avanzada, ¿no? Yo creo que al final la juventud lo que queremos son pues tener oportunidades laborales, que también yo creo que aquí hay una cuestión que se idealiza el pasado, ¿no? Yo pues con el sindicato me toca dar charlas y me las tengo que preparar, ¿no? Y me pongo a buscar datos. Y cuando pues, gente de la generación de mis padres un poco mayor tenía que comprarse un piso, la inflación estaba al 30%. Las hipotecas no estaban al 2,5, 3, 4 como están ahora. Cuando mis padres entraron al mercado de trabajo, el desempleo juvenil de menores de 25 estaba en el 44%. Es una cifra muy parecida a la que llegamos en la anterior crisis, ¿no? de desempleo juvenil. Por lo tanto, hay una idealización de un pasado que yo creo que no existió y creo que es importante señalarlo, ¿no? Sí que hay diferencias y voy a señalar las dos que habían porque hay que ser honestos con la realidad. Una vivienda valía 4 o 5 veces el salario anual y ahora estamos entre 10 y 15. Eso es una diferencia sustancial que está en los datos. Y otra diferencia es el ascensor social. Hay un libro coordinado desde aquí que habla de la contramovilidad social ascendente, que es un concepto que es muy interesante, pues se explica aún más, ¿no? Que es que la generación anterior sí tenía un ascensor social, sí había gente de clase trabajadora que acababa en puestos intermedios y eso ahora mismo se ha roto. Pero no se ha roto la juventud de ahora, se ha roto la juventud de hace 10 años. Y tiene mucho que ver pues, todo el proceso de desindustrialización y otros cambios económicos. Pero bueno, yo creo que la juventud lo que tenemos que defender es que queremos buenos salarios para tener un futuro y que con esos buenos salarios también se llena más la hucha de las pensiones porque a más salarios más dinero acaba allí, ¿no? Yo creo que tenemos que pelear por un país que tiene una economía resiliente y que dé oportunidades laborales a los jóvenes. Decía Carlos que hay quien dice que es que si suben las pensiones va a seguir subiendo la inflación. Vamos a seguir engordando el monstruo del Lagonés. No, yo creo que las pensiones no tienen por qué afectar a la inflación. Lo que afecta, lo que decías, es costes de las empresas y toda esta cosa y repercutir los costes en los precios. Es una opción, se me ocurre. Está bien que hablemos de estas cosas porque además las cosas que nos crean dificultades en la argumentación conviene abordarlas y no ignorarlas. Y no huir. Una cosa que decía Adrià que es muy importante. Tenemos un problema de precariedad, de rotación, de falta de oportunidades en los jóvenes, pero no es nuevo. No es nuevo. La gente que se está jubilando ahora es gente que empezó a trabajar hace 40 años, finales de los 70, primeros 80... Tenía problemas de precariedad laboral también, tenía problemas de falta de alta, tenía problemas de aprendizaje que no tenía ni cotizaba a la seguridad social. Ha vivido crisis muy potentes, desde la crisis del petróleo en los 70, la crisis de los 90 de la renta fija, la de las .com, la crisis del 2008, la Bel 13, O sea, no han atado a los perros con longaniza. La situación de los jóvenes actuales es muy precaria porque el sistema se ha deteriorado mucho y por tanto hay que incidir generando derechos, la reforma laboral es un buen ejemplo, estabilizando empleo y mejorando salario. Es decir, pasar de 650 a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional es clave para todo, pero la fotografía o la radiografía que hace de nuestro sistema productivo es muy clara. Hace 6 años, cada vez que conseguíamos una subida del salario mínimo interprofesional, se lo subíamos a 100.000 personas. Ahora, cada vez que se sube €1 el salario mínimo interprofesional, se le sube a 2 millones. ¿Cuánta gente con 1.000 euros al mes? Que subiéndole un poco le subes a 2 millones de personas. ¿Cuál es el sueldo más habitual? Claro. Es evidente que si tú tienes una inflación del 7,3% en este momento, unos incrementos salariales que se sitúan en el entorno del 2,9% en media, con una referencia, sectores sindicalizados y que pelean de manera dura sacan incrementos salariales más fuertes, sectores sin presencia sindical tienen incrementos salariales menos fuertes, con lo cual es un aprendizaje que tenemos que sacar adelante. Pero es evidente que si tú tienes un crecimiento salarial de ese tipo con una inflación, rápidamente llama la atención que haya un incremento de pensiones del 8,4-8,5%. Claro, si me dijeras que esto ocurre toda la vida, pues diría, oye, tenemos un asunto que habrá que abordar. Pero no, lo que tenemos es que hemos conseguido recuperar la garantía de poder adquisitivo de las pensiones y estamos en medio de una confrontación en materia de distribución de renta entre capital y trabajo. ¿Cómo abordamos esto? ¿Incumpliendo el acuerdo del año pasado que nos ha permitido derogar la reforma del 13? ¿O cumpliendo la revalorización de pensiones de una parte de la población cuya capacidad de reacción ya es mínima? Hay una parte de los pensionistas que podrían reincorporarse al mercado de trabajo, pero son muy pocos, la mayoría no tienen esa capacidad.
o lo que tenemos que hacer es reforzando, primero, los mecanismos de distribución, como decía, y segundo, los mecanismos de financiación desde el mercado de trabajo y desde la imposición general de ese sistema de pensiones. Y pongo un ejemplo muy claro. En este momento estamos discutiendo un incremento de bases máximas de cotización. Ese incremento de bases máximas de cotización, la gente que gana más de 49.500 euros, que son nada menos que 1.200.000 personas al año, y que dejan de cotizar por un entorno, el dato que ha publicado Laura esta semana, 35.000 millones de euros que le ha dado el Ministerio. No vamos a discutir de datos. Eso ya nos vale, 35.000 millones. Estos son 9-10.000 millones de ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Pues yo creo que es ahí donde tenemos que incidir. La gente que más gana tiene que aportar más. ¿Tendrá que recibir también una pensión mejor? Sí, pero en términos netos, el incremento de ingreso, el incremento de gasto, tiene que ser más positivo. O las bases máximas de cotización que han subido van a subir el año que viene un 8,5. Y entonces hay quien discute y dice que no, que eso no puede ser porque es una barbaridad. No, no es una barbaridad. Es que o sube con la inflación la base máxima de cotización o los que más ganan cotizan menos. Esos elementos de coherencia en el sistema, un sistema de pensiones, tiene que tener una pensión que se revalorice con el IPC y hay que mejorar la estructura de ingresos y la equidad y solidaridad interpersonal del sistema. Porque decía una cosa, Laura, que es muy importante antes. Si tú detraes a la población mayor, no se lo vas a dar a la población joven. Si detraes a la población mayor, pues eso que te estás ahorrando. Pero no se lo vas a trasladar a la población más joven. Generalmente detrás de esas posiciones lo que hay es una idea de disminuir los mecanismos del estado del bienestar, los mecanismos de protección social, los mecanismos de servicios públicos y reducir la contribución fiscal. Pero tenemos un recuerdo, una foto fija muy fresca, yo creo que es Chile, las pensiones en Chile. Boric acaba de presentar un proyecto de reforma de pensiones. Lo de Chile es muy gráfico. Año 73, para casi toda la población, porque para el ejército no se hizo, se transforma un sistema de reparto en un sistema de capitalización que lleva a una situación de pobreza en la vejez muy extendida en Chile. El gobierno de Bachelet creó una pensión mínima. Pero luego han ido aprobando hasta ahora están discutiendo el cuarto retiro, es decir, el que la gente que tiene sistemas de capitalización lo pueda sacar antes de tiempo para financiar la economía y engrasar la economía en un momento determinado. Situación de mayor pobreza. Boric acaba de anunciar un proyecto por el cual se quiere establecer una cotización obligatoria más alta por parte de las empresas para conseguir que en Chile, cuando se apruebe esa reforma, si es que consiguen aprobarla, que espero que sí, se esté cotizando un 17% del salario en las empresas. Aquí en España las cotizaciones a la Seguridad Social se sitúan en el 28,3% para contingencias comunes. Solo para contingencias comunes. Si metemos todas las contingencias nos vamos al 36%. Laura. Quería decir que además de que estamos en un falso dilema, porque decíamos, en general no es verdad que quienes defienden que el sistema de pensiones es demasiado generoso, que ya no podemos seguir con este sistema, lo hagan para dárselo a los jóvenes, pero además creo que ni siquiera es una buena premisa. Hablaba con especialistas del estado del bienestar y decían, es un falso dilema, no es un enfrentamiento de recursos fijo en que tengo aquí 4 euros y tengo que ver a quién se los doy. Pues si le doy 3 a los pensionistas, le doy 1 a los jóvenes y si le doy 2 y 2. No, es que puedo agrandar la mano. El debate no tiene que ser siempre a quién recorto y cómo reparto los fondos públicos, sino cómo agrando el sistema del bienestar. Y en eso me ponía un ejemplo esta experta muy gráfico que yo he oído muchas veces y a mí me ayudó mucho, y fue el de las guarderías públicas. Y como a menudo pues nos dicen, bueno, pues es que los migrantes, los extranjeros nos quitan las plazas en las escuelas públicas y a lo mejor vas a todos los que lo pidieron y efectivamente hubo un montón de gente que se quedó sin plaza pública, que eran nacionales y que ven cómo su vecina, que es extranjera o migrante, lo mismo lleva aquí 1000 años, pero que el debate no es ese, el debate es que faltan plazas. Entonces creo que eso es muy importante porque incluso a veces podemos caer en premisas que yo creo que no nos enriquecen como sociedad, porque las pensiones son un pilar que es sumamente redistributivo, que es un éxito, que reduce muchísimo la desigualdad. Entonces, ¿queremos de verdad ponerlo en cuestión? Y si queremos mantenerlo, ¿cómo podemos mantenerlo? Que esas son las preguntas que yo hago a todos los expertos. Bueno, vale, pero entonces, ¿cómo lo...? Y dicen, claro, se puede hacer muchísimas cosas. Pero hay también en eso que ser muy claro. Y yo, por ejemplo, ahí sí que considero que desde las administraciones públicas, por ejemplo, el propio gobierno con su reforma de pensiones, tiene que ser cristalino.
Creo que Carlos fue muy optimista antes al decir que los debates sobre pensiones, cuando pasemos el baby boom ya no va a haber tantos, porque yo creo que, como bien os recordáis, que el sistema de pensiones lleva hundiéndose, supuestamente, desde hace demasiado tiempo. Ya, pero había plazos y hemos pasado por una crisis y el sistema de pensiones continúa adelante. Por eso que creo que todos los datos son necesarios y también es necesario que también como sociedad entendamos que si queremos el sistema de pensiones que tenemos, hay que financiarlo y cómo hacerlo. Y si tienen que ser los salarios más altos quienes paguen más, y si pagamos más bien impuestos, ¿qué impuestos? Que no sea un anatema hablar de los ingresos. Exactamente, que no sea un anatema hablar de impuestos, tampoco. Porque también tenemos a gente que está cuestionando el gasto público. Como Ciudadanos, por ejemplo, tiene un discurso clarísimo en ese sentido y de enfrentamiento con los jóvenes, pero es el mismo partido que también está avalando que se eliminen impuestos a grandes fortunas, como el impuesto de patrimonio. Entonces hay que ampliar la mirada un poco y ver un poco más de qué hablamos cuando hablamos de recursos públicos y de gasto. Yo hay una idea que quería recuperar, ¿no? Y es la diferencia entre un derecho y un privilegio. Yo creo que las pensiones en este país son un derecho y que tiene mucho que ver con la lucha que se hizo en España durante la dictadura y la transición, que no solo afecta a las personas mayores, también hay jóvenes pensionistas, son pocos relativamente, y eso es un derecho que se ha conquistado y se intenta vender a los pensionistas como privilegiados. Como bien decías en la introducción, la gran mayoría no es que tengan una pensión altísima, como yo creo que mucha gente se imagina. Y esto mismo ocurre con los funcionarios, ¿no? Se vende a los funcionarios pues como privilegiados, ¿no? Por tener estabilidad, unos salarios buenos. Lo que tenemos que hacer es no resignarnos a que hay unos privilegiados, que además no es así, y nosotros pues somos los oprimidos, sino ¿por qué yo soy oprimido? ¿Por qué yo tengo un salario inferior? Pues quizá por lo que decía Carlos, porque en mi sector no hay sindicación, porque no nos movilizamos para conseguir más salarios, no nos movilizamos. Al final, donde la gente pelea por sus condiciones, siempre consigue muchas mejoras, tanto salariales, vacaciones, descansos, y esto es lo que hacemos, lógicamente, desde el sindicato, y es la solución. La solución no es recortar a los que están un poco mejor que tú, sino la solución es mejorar para dignificar todas las profesiones en España, como profesiones que tienen mucha precariedad, como la hostelería, el comercio, las escuelas infantiles, que son un pilar fundamental que hay que promocionar y que tienen unos salarios que también yo creo que había que revisar. Y lo que tenemos que hacer es organizarnos y mejorar nuestras condiciones, no quitarle al de arriba para en teoría dárnoslo a nosotros, porque tampoco es cierto. Sobre todo cuando hay un oprimido, lo que hay que buscar después es el opresor y ser certero cuando se habla de estas cosas. Yo creo que la primera gran solución a esta cuestión de las pensiones, o el primer empujón reciente, es la reforma laboral, eso hay que decirlo claramente. No lo hemos mencionado, pero a mí me parece el primer refuerzo del sistema público de pensiones. Yo quisiera plantear tres cuestiones que creo que van muy al hilo, para acabar hablando de lo que venimos a hablar también, ¿no? Que son los jóvenes, no solo de los pensionistas, que es muy importante. A ver, esto del envejecimiento demográfico tiene tres patas. Tiene la llegada de los baby boomers, llega mucha gente ahora, se nos junta mucha gente en la jubilación, esto empieza ahora. Llevamos previéndolo tiempo, pero empieza ahora de verdad. Segundo, que vivimos más, afortunadamente. Y tercero, que las pensiones de la gente que llega a la jubilación son más altas que las de la gente que fallece. El segundo y el tercer asunto tienen una importancia relativa, son muy manejables. El gordo es el baby boom. Por eso, cuando desaparezca la generación del baby boom, yo creo que este país no tendrá una centralidad del debate de pensiones como el que tiene hoy. Pero es que nos quedan muchas décadas. Nos quedan 2 para que se jubilen todos y otras 2 para que queden pocos. Si con un año de inflación desmedida se ha puesto en cuenta... No, lo digo porque si con un año de inflación disparada efectivamente hemos puesto en cuestión la revalorización que costó años pactar, creo que este debate, aunque sea hasta 2050... Pero lo explicabas muy bien antes y hay que ver la intencionalidad de quien viene. Y ahí voy a la segunda parte, que es la fiscal. Yo esta mañana he participado en una jornada que me tocaba debatir y había algunos personajes muy liberales, ¿no? Y ha habido uno que ha estado explicando que la recaudación fiscal en España ha subido una barbaridad en los 2 últimos años, por tanto nos estamos aproximando a la eurozona y que tenemos una presión fiscal enorme y que había que reducirla, un desparpajo espectacular, ¿no? Claro, pero son capaces de decir esto en la misma frase: nos estamos acercando a la eurozona y hay que reducirla. No, y al mismo tiempo decía, y la caída del PIB en España durante la crisis de la pandemia ha sido mayor que en la eurozona. Con lo cual era impresionante porque decías, es que está dando un argumento y se está contestando el mismo. ¿Por qué ha mejorado el porcentaje de recaudación sobre el Producto Interior Bruto? Porque ha caído más el PIB, no porque haya mejorado la recaudación. Pero sin embargo, se utiliza ese argumento para decir que hay una fuerte presión fiscal.
una fuerte presión fiscal y se dice que el único problema que tenemos es de economía sumergida y se ignora que tenemos una pérdida de recaudación. Utilizo cifras que ha hecho públicas el ministro Escrivá. Una pérdida de recaudación por bonificaciones y vías de elusión fiscal de 70.000 millones cada año. Detrás de los argumentos, se decía antes, hay que ver quién los hace. Nosotros en eso somos muy transparentes, es decir, cuando vas, como decíais antes, dice, este es de comisiones obreras. Oiga, pues ya está, ya sabemos la pintura que llevamos en la cara. Pero es que está esto lleno de pseudoindependientes que hacen un discurso que aparentemente no tiene ningún sesgo y está lleno de ellos. Y termino con la parte que me interesa más. El tener un sistema fiscal más justo, equiparable al de la eurozona en términos de eficiencia, y contar con más recursos nos permite actuar en 3 momentos: en la predistribución de la renta, en la distribución y en la redistribución. Siempre hablamos de redistribución, de cómo repartimos cuando ya hemos recaudado. No, pero hablemos de la predistribución, de la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es lo que afecta a la gente más joven. Y son políticas educativas y son políticas que favorezcan la emancipación de los jóvenes. Pero eso hay que financiarlo. Y para que eso ocurra tienes que tener política educativa y la tienes que financiar, y tienes que tener políticas de apoyo al acceso a la vivienda, y tienes que permitir la emancipación joven, y tienes que tener políticas económicas y políticas sociales adecuadas. Y eso requiere financiación y forma parte clave de esa estructura fiscal. Carlos reclamaba hablar de juventud y hablaba de transferencias. Además hay una cuestión con esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y hay una diferencia que veo con la generación del baby boom, y es que para nosotros se ha roto la meritocracia. Eso es una cuestión que gran parte de la juventud la vivimos y lo sentimos así porque sentimos que la promesa que se nos hizo de estudia y vivirás bien se ha roto. Y hay una gran parte de la población que con y sin estudios universitarios, con FPs, no llegan a fin de mes, no se pueden emancipar, y la generación de la que yo formo parte sentimos que ya no hay meritocracia, y es justamente por esto que dices, porque el ascensor social se ha roto y porque no hay una igualdad de oportunidades, tanto en la educación, está relativamente segregada, depende mucho de las comunidades, pero aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos 50% de concertada y un tanto más de privada, y esto al final segrega, ¿no? Y eso hace que la mayoría de gente que nace en hogares pobres siga siendo pobre y que los hogares ricos se mantengan mucho más. Por lo tanto, para acabar con esa rotura de la meritocracia, lo que tenemos que hacer es, pues eso, políticas redistributivas, mejorar la educación, mejorar el acceso a la vivienda y también mejorar el mercado de trabajo. La gran parte de los empleos que se dan son por enchufe, por conocidos, etcétera. Una cuestión que en la ley de empleo también se estaba tratando, porque al final, si la gente siente que por mucho que se esfuerce, ¿no?, que es lo que reivindica la derecha, y yo creo que la izquierda también deberíamos reivindicar el esfuerzo personal, el esfuerzo colectivo que hace todas las personas trabajadoras todas las mañanas, pues levantándose a las 4 de la mañana el panadero, a las 6 el que abre el metro y a las 8 pues uno que tiene suerte, ¿no? Pero que al final todos y todas las trabajadoras de este país se esfuerzan todos los días y no tienen el colchón que tienen otros para emprender, porque un emprendedor hijo de ricos puede equivocarse 4 o 5 veces, pero un hijo de la clase trabajadora tiene una oportunidad con suerte para emprender, ¿no? Y yo creo que es importante que reivindiquemos también la igualdad de oportunidades y la meritocracia como algo a lo que volver, porque ahí entramos en todos estos debates que estamos viendo hoy, tanto la fiscalidad como la educación y también, lógicamente, las pensiones. Se habla mucho en los últimos días que hay que dar una pensada a fondo a que los salarios más altos deban cotizar un plus más todavía. No sé cómo está ese tema y vamos poniendo el punto final, Carlos. El sistema de seguridad social es un sistema de aseguramiento colectivo que tiene la dimensión suficiente para poder darnos cobertura al conjunto de la ciudadanía. Pero eso requiere que en términos de equidad haya un tratamiento comparable para todo el mundo. Hoy tenemos 20 millones y medio de personas que cotizan a la seguridad social. Y de esos 20 millones y medio de personas que cotizan a la seguridad social, algo más de 4 millones y medio no cotizan por sus ingresos reales. Cotizan o bien por la cantidad que libremente eligen, a eso le hemos puesto un poco de coto, vamos en camino con el mundo del trabajo autónomo, para que mejoren sus prestaciones, que luego son peores que las de los demás, precisamente como consecuencia de esa decisión. Pero son ellos los que se quejan, además, y ellas, de que cobran poco. Pero con razón, tienen pensiones un 40% más bajas. Es verdad que en el mundo del trabajo autónomo es muy diverso, ¿eh? Y hay mucha gente, y hay gente que con esto le permites una planificación personal que es absolutamente injusto, y otra gente a la que hay que echar una mano porque no lo tiene tan fácil. Pero luego tenemos entre otro 1.200.000 que ganando por encima de 49.500 euros no cotizan. Eso solamente en términos de cotización a la seguridad social nos permite reforzar la estructura de ingresos de la seguridad social de manera muy potente. Si a eso le sumamos las 3 grandes decisiones que se han tomado en materia de separación de fuentes de financiación, una, que la sanidad y los servicios sociales se financien con la imposición general porque son derechos que deben ser universales. Que los complementos a mínimos se financien desde la imposición general porque son políticas contra la pobreza.
o que todas las políticas distintas del pago de prestaciones económicas, de igualdad, de apoyo sectorial, de empleo, de activación para el empleo, se financien del presupuesto del Estado, pues tenemos hoy por hoy 2/3 largos del presupuesto de seguridad social se financia con las cotizaciones, y es lógico y deberá seguir siendo así durante muchos años por la cuenta que nos tiene, porque los países que no lo hacen así tienen sistemas públicos de pensiones más bajos que los nuestros. Y por otro lado, que hay una aportación presupuestaria suficiente y que puede que tenga que ser algo más alta en los próximos años, y luego desaparecerá esa necesidad. Pero todo eso pasa por una estructura saludable de ingresos públicos, de contribución pública y justa. Hay que decir de todos modos que esto de las pensiones, primero, depende de la voluntad política del momento, y después que no es una cosa fija, que conforme pasan los años las necesidades cambian y tienen que cambiar también las formas en que se afrontan soluciones, ¿no? Parece que lo que aprobemos hoy es para siempre, que aquí se acaba la historia. El viaje no acaba aquí, porque habrá nuevas necesidades. Sí, y en eso me parece que tienes razón, pero hay que anticiparse bastante y hablar a la gente con transparencia de cómo están las cosas, porque el problema es cuando no abordas problemas que no son emergencias y de repente, ¡boom!, llega el baby boom. Sacamos un reportaje en la revista del Diario que decimos, los baby boomers no nacieron ayer. Señores, son una generación enorme que lleva también trabajando y contribuyendo al sistema durante muchos años. Entonces, no hablar de los problemas, no explicarle a la gente lo que pasa, no hace que desaparezca. Entonces, dentro de unos años no podemos querer de repente tener recursos públicos, y esto creo que en este sindicato se habla mucho, de la nada. Pues habrá que haberlos recaudado, habrá que haber hecho esa reforma y habrá que debatir. Y yo creo que eso, con transparencia, falta todavía. Nos faltas tú, Adrià, para decir adiós. Yo creo que es el momento, ¿no?, de unir, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras, da igual la edad que tengan, para conseguir un presente en el que nadie se quede atrás, ¿no? Y que el objetivo no tiene que ser ver qué colectivo es el mío y por cuál lucho, sino para que nadie en la sociedad tenga que ir a la cola de un banco de alimentos. Eso es lo que hay que tener, una visión de país y a largo plazo. Esto que decía Laura me parece muy interesante. El mercado de empleo español no tiene un problema desde 2008, tiene un problema desde hace 40 años, y el desempleo juvenil, como decía Carlos, es un problema estructural desde hace 40-50 años, y los cambios que ha habido han ido a peor. Se ha potenciado la temporalidad, que se ha corregido parcialmente con la última reforma laboral, y por lo tanto, pues bueno, nos toca pararnos, sentarnos y ver qué país queremos, ¿no? Un país de sol y playa y con poca investigación y con poca industria sostenible, que es lo que deberíamos tener. Yo creo que ese es el camino y en eso estaremos. Pues en esta cuestión de las pensiones, ya para poner el broche final, caben al menos dos posibilidades. Una, afrontarlo de manera honesta o no hacerlo. Pero si no lo haces, es o porque eres parte interesada o porque eres incapaz. En ambas cosas estás quedando como gancho las ventas y, en fin, conviene subrayarlo. Convendría darles un mensaje a las personas más jóvenes. Primero, no hay ningún motivo para pensar que no van a poder disfrutar de un sistema de protección social como el que hoy tienen las personas mayores cuando les corresponda. Es que ese mensaje ha calado, o sea, lo hemos escuchado. Y dos, cuando alguien les diga que no van a tener pensión y que hay un conflicto intergeneracional, que sepan que es alguien o bien está muy equivocado, o si tiene información lo que está intentando es que tengan un sistema de protección social y un estado del bienestar menor del que tienen ahora. ¿Podría decir eso mismo de otra manera, Carlos? ¿Me dejas? Seguro. Lo que está intentando esa gente es robarle la cartera a sus padres. Es evidente. Bueno, cuidaos mucho, ¿eh? Cuidaos mucho.